Hola, muy buenos días para todos. Nuevamente, en el día de hoy vamos a tratar un tema bien interesante, que es la selección de la protección solo magnética en sistemas de red contra incendio, o lo que se conoce típicamente como un sistema RCI. Cuando hablamos de protección es básicamente un interruptor, sino que típicamente los interruptores generalmente son interruptores termomagnéticos. En este caso nos habla de que sería un interruptor solo magnético. Muy bien, entonces para tener en cuenta la selección de este equipo, debemos de apalancarnos en dos reglamentos muy importantes, tanto a nivel nacional como internacional. Está el RETIE 2013 que aplica para Colombia y la NTC 2050. Si miramos el RETIE, básicamente el RETIE habla de, en el artículo 20.16.2.2, en el literal G, requisitos de instalación, dice que la protección automática para bombas contra incendio debe ser contra cortocircuitos, pero no contra sobrecarga. Conclusión, debemos de seleccionar un interruptor solamente magnético. Y luego habla de la referencia, se refiere a la NTC 2050, el mismo RETIE remite a la NTC 2050 y habla de la sección 760 y la sección 695. Para el tema de los sistemas RCI, pues obviamente los sistemas de alarma y contraincendios será una información importante, pero para el caso que estamos tratando hoy, estamos específicamente seleccionando una protección solo magnética para proteger la bomba contra incendios. Y eso nos lo refiere el RETIE a la página 772. ¿Sí? Entonces vamos a ir directamente a esa página. Yo aquí ya tengo el archivo donde tengo la NTC 2050 y vamos a la página 772. En la página 772 efectivamente está la sección 695 que habla de bombas contra incendios. Acá pues habla de unos datos importantes para tener en cuenta, pero el literal que más nos va a importar es básicamente este que aparece en la página 773, en este caso el archivo que yo tengo, donde dice lo siguiente: se permite instalar un medio de desconexión y uno o más dispositivos de protección contra sobrecorriente entre la fuente de alimentación y el controlador certificado para bombas contra incendios. El medio de desconexión y dispositivo de protección contra sobrecorrientes debe cumplir con los siguientes requisitos. A. Los dispositivos de protección contra sobrecorrientes se deben seleccionar o ajustar de modo que soporten indefinidamente la suma de las corrientes a rotor bloqueado de los motores de las bombas contra incendios y de las bombas de mantenimiento de presión y corriente a plena carga de todos los equipos y accesorios relacionados con las bombas que estén conectados a dicha fuente de alimentación. Inclusive pues hay otros ítems donde dice por ejemplo que los medios de desconexión deben estar rotulados, en la parte exterior del medio de desconexión se debe instalar una placa con el mensaje. Bueno, habla ya más detalles sobre el tema, pero a nosotros en este caso nos va a interesar mucho estos dos artículos. En conclusión, ¿qué están diciendo? Que debemos de conocer con detalle en la bomba, respecto a su motor que la maneja, cuál es la corriente de rotor bloqueado. Desafortunadamente muchas veces estos datos no los conocemos porque a nosotros generalmente nos entregan es un unifilar donde aparece a qué nivel de tensión está conectado, de cuántos HP es la bomba y generalmente no aparece más información. Entonces, para eso la NTC 2050 nos ayuda bastante. Observen, hay unas tablas para cálculo de la corriente nominal y del rotor bloqueado, específicamente en la NTC 2050. Esto lo podemos encontrar en la página 454. Entonces vamos nuevamente al artículo, digamos a la norma NTC 2050 y colocamos aquí en la página 454 y en efecto acá podemos observar cómo aparecen esas tablas de las que nos está hablando la presentación. Entonces vamos a mirar, hay que hacer referencia a estas tablas. Miremos la presentación. Dice, la corriente a plena carga equivalente a potencia nominal en HP, ¿sí? Corriente a plena carga equivalente en HP de cada motor se debe seleccionar de las tablas. Inclusive cuando el RETIE habla de debe es porque tiene. Aquí en este caso pues estamos hablando desde la NTC 2050, porque muy probablemente uno ya conoce la corriente de rotor bloqueado directamente por placa. Bueno, dice entonces que hay varias tablas, la 430-138, 430-149 y la 430-150. Allí entonces vamos a detectar las corrientes a plena carga y estas se deben de sumar a la corriente nominal en amperios de las demás cargas para obtener la corriente equivalente a plena carga para la carga combinada.
En este caso, si la bomba es una sola carga, pues no voy a tener que hacer sumatorias, pero si hubiesen más sistemas allí conectados a ese mismo nodo, entonces tendríamos que sumar esas corrientes de rotor bloqueado para poder calcular eficientemente la protección solo magnética. Muy bien, luego dice, la corriente a rotor bloqueado equivalente a la potencia nominal en HP de cada motor se debe seleccionar de las tablas 430-151A o 430-151B. Las corrientes a rotor bloqueado se deben de sumar a la capacidad nominal en amperios. Aquí, como les digo, solamente probablemente nos va a interesar es la corriente de rotor bloqueado de esa bomba exclusiva. Si hay que sumarlas, pues las sumaríamos. Bueno, entonces vamos a revisar esas tablas. Salimos de aquí, vamos directamente al artículo, digamos a la norma NTC 2050 y revisemos las tablas. Entonces podemos ver, aquí dice motores de inducción jaula de ardilla y rotor bobinado en amperios, ¿sí? Entonces, esta es la tabla, aquí lo vemos, esta es la 430-139, ¿sí? Luego aparece la otra tabla aquí, que es la 430-150, donde nos dice motores de inducción jaula de ardilla y rotor bobinado en amperios. Generalmente casi todos los motores en el mercado son motores de inducción a jaula de ardilla, por lo que utilizaríamos entonces esta tabla. ¿Qué nos dice esta tabla? Nos dice que si tenemos aquí en la columna de HP un motor de 50 HP y a 208 voltios de tensión, cruzamos la fila con la columna y nos da exactamente una corriente nominal. Estamos hablando de la corriente nominal. Esta tabla nos entrega los datos de la corriente nominal, como veíamos acá, que es la corriente que nos dio. Entonces 143 amperios. Esos 143 amperios entonces nos van a dar una indicación de cuál es la corriente nominal que debe soportar el breaker. Debemos de conseguir un breaker que soporte nominalmente más de 143 amperios, es decir, que todos sus conductores y todos sus elementos constructivos soporten sin ningún inconveniente 143 amperios. Muy bien, eso para el tema de la corriente nominal. Ahora, si miramos la presentación, nos dice que para las corrientes de rotor bloqueado hay otras dos tablas que debemos de revisar, que es la 430-151 y la 430-151B. Les explico. La 430-151A es para motores monofásicos y la 430-151B es para motores trifásicos. Vamos a revisarlo. Entonces nos vamos nuevamente a la NTC 2050. Bajamos un poco de la tabla donde acabamos de calcular la corriente y nos encontramos la 430-51A para motores monofásicos y luego la 430-151B para motores trifásicos. Lo mismo, cogemos el tema de los HP, en este caso estamos hablando de 50 HP y lo cruzamos con la columna que nos hable de la tensión, 208 voltios en este caso. Observen que hay unas letras acá en la parte superior, B, C o D, y otra letra que es la letra E. Generalmente esas letras en los motores vienen marcadas con el fin de indicar la corriente de rotor bloqueado y uno la puede seleccionar muy bien. Muchas veces uno no conoce estas letras, entonces tendríamos dos opciones. O seleccionamos 802 amperios como corriente de rotor bloqueado o seleccionamos 1139 amperios de corriente de rotor bloqueado. Si uno ya tiene conocimiento de esa letra, pues va a ser fácil cuál de los dos elegir. Pero si uno no tiene conocimiento y apenas está en etapa de diseño, es mejor coger el caso más crítico, que en este caso sería 1139 amperios. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a seleccionar 1139 amperios y vámonos a la presentación para revisar entonces cómo va quedando todo. Muy bien, entonces ya sabemos que en el RETIE nos indica que hemos de colocar protección solo magnética, que en la NTC 2050 nos dice que en los sistemas contra incendios debemos de conocer la corriente de rotor bloqueado. Adicionalmente nos indica que hay dos tablas, una que nos entrega la corriente nominal para saber la capacidad nominal de corriente del breaker que vamos a seleccionar y otra para seleccionar específicamente esa corriente de rotor bloqueado. Concluimos entonces que tenemos 143 amperios nominalmente para ese motor de 50 HP a 208 voltios, según la tabla 430-150, y concluimos también que ese motor tendría una corriente de rotor bloqueado bajo la tabla 430-151B, asumiendo el peor de los casos, de 1139 amperios. ¿Qué podemos concluir acá? Hacer como una especie de observación sobre el tema. Estamos diciendo que para una corriente de rotor bloqueado de 1139 amperios, si lo dividimos sobre la corriente nominal que, como acordamos, es 143, tendríamos del orden de 7.96 veces la corriente nominal del motor.
teoría que cotidianamente uno maneja para el tema de motores. Uno dice que las corrientes de pico en los motores generalmente son del orden de 6 a 8 veces la corriente nominal, o sea que no estamos tan desfasados de la realidad. Claro, estamos trabajando con unas tablas estandarizadas que avala la NTC 2050 y a su vez esa NTC 2050 fue referida directamente por el RETIE 2013, porque tengamos presente que siempre prima el RETIE si hay alguna discrepancia con la NTC 2050, pero muchas veces el RETIE refiere a la NTC 2050. Muy bien, entendido todo esto, ya pasaríamos entonces a revisar dentro de algún proveedor en el mercado que nos pueda ofrecer dichos interruptores holomagnéticos. En este caso, la compañía Proeléctrico Representaciones S.A. tiene breakers holomagnéticos y para poder descargar la lista de precios simplemente tendrían que ingresar a la página www.proeléctrico.com. Vamos a hacerlo para mostrarles qué fácil es descargar esta lista de precios. Entramos acá, vamos a la barra de navegación www.proeléctrico.com/web. Le damos clic, enter, y de esa forma nos entra a la página de Proeléctrico. Observen que en la página Proeléctrico se encuentran en la parte izquierda todas las marcas que se manejan aquí, que en este caso están LS, Telergon, Mitsubishi, Jewis, Toshiba, Fanuc, Finder, Tele, YHZ, Clemson, Ractalina, Mesan, PR Electronics, Pixis, Sigua, Sikai, Demita, Solcon. Y luego en la parte superior aparecen algunos ítems donde efectivamente se pueden ver los certificados y en este caso particular el que nos interesa es la lista de precios. Entonces simplemente dándole clic aquí, de forma automática el software comienza a descargar la lista de precios. Les recomiendo que tengamos presente esta página web porque en otros videos tutoriales siempre cuando yo trabaje con los productos voy a apalancarme de Proeléctrico Representaciones, que tiene un gran portafolio de productos, y para poder ver información al respecto. Muy bien, entonces ya teniendo esto claro, vamos nuevamente a la lista de precios de Proeléctrico, como les digo, está aquí, y vemos que en la página 6 de la lista de precios aparecen los interruptores magnéticos para exclusivamente protección contra cortocircuito. Entonces nos dice que hay varias referencias, la TS100N MTU, pero observen qué dice acá. Hay un ajuste que se le debe hacer al interruptor y ese ajuste va a ser dependiendo de la corriente nominal que el interruptor soporta. En este caso, un TS100N, su corriente nominal es de 100 amperios. Recordemos que no tiene térmica, simplemente que sus partes constructivas, cuando el equipo está consumiendo de 100 amperios hacia abajo, el interruptor se va a comportar eficientemente porque su corriente nominal está diseñada para que sean 100 amperios. Pero ¿qué sucede? Cuando vamos a hacer el ajuste magnético, debemos de multiplicar por un factor en un elemento que tiene para regular el mismo interruptor. Es como una especie de selector. Ese selector se puede colocar de a unidad, es decir, yo lo puedo colocar en 6, en 7, en 8, en 9, en 10, en 11 y máximo hasta 12 veces esa corriente nominal. Este equipo tiene una capacidad de ruptura bajo la norma IS 6947-2 de 100 kiloamperios. Acá encontramos las dimensiones y aquí su precio. Vamos entonces a la página web y vamos entonces a tomar decisiones. ¿Cuál sería la referencia entonces que tenemos que seleccionar? Muy sencillo. Estábamos hablando de que la corriente de rotor bloqueado es de 1139 amperios, ¿cierto? Y hablamos también de que la corriente nominal era de ¿cuánto? De 143 amperios. Es decir, yo no podría reseleccionar esta referencia TS100N porque su corriente nominal es de 100. Yo tendría que seleccionar, muy probablemente, es la TS160. ¿Por qué? Porque el 160 nominalmente me da para soportar los 143 amperios nominales que tenemos en el motor. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y entonces en qué valor debo de regular la protección magnética? Muy fácil. Simplemente cogemos la corriente de rotor bloqueado y la dividimos por la corriente nominal del breaker que acabamos de elegir, que es la referencia TS160N MTU160. Eso nos daría un valor de 7.11. Pero recordemos que este rango solamente lo podemos colocar de unidad en unidad, es decir, que si lo colocara en 7 quedaría por debajo de ese factor que debo de colocarlo, entonces lo coloco en el factor siguiente más cercano, que sería ¿cuánto? Lo aproximado más cercano, no, por encima que permite este selector es 8.
De esta forma, entonces, si yo lo coloco en 8 y la corriente nominal del equipo es de 160, multiplicaríamos simplemente 8 veces por 160, es decir, 1280 amperios. Y recordemos, si la corriente de rotor bloqueado era de 1139, ya estoy cumpliendo perfectamente el RETIE porque tengo una protección superior a ese valor de la corriente de rotor bloqueado permanente y es de 1280 amperios. Si quisiéramos ver esto en una curva, que es muy bueno verlo gráficamente, aquí me apalanqué de un software para poderlo lograr, es el software Melchior de Mitsubishi Electric. También hay otro software que en una próxima capacitación les voy a mostrar y es el software LSPS, también muy fácil de manejar, marca que también maneja Proeléctrico Representaciones, LS del G. Acá entonces tenemos en este software me permite hacer una configuración con motor donde tenemos un sistema de tensión a 13.200 voltios, 60 Hz, un transformador que me baja a 208 voltios y ahí es donde estamos conectando el sistema de contraincendios. Recordemos que el RETIE, no lo mencioné bien, pero el RETIE también dice que esto se tiene que conectar antes del interruptor principal. Es decir que el sistema contra incendios debe estar ahí mismo en bornes de transformador sin protección del sistema como tal de todo el unifilar. Y acá está la protección solo magnética, como ya lo sabemos, y aquí tenemos algunos datos. El software Melchior me muestra los datos en kilovatios. 37.25 kilovatios es lo mismo que hablar de 50 HP. La corriente que ya habíamos hablado es de 143 amperios, la corriente nominal, y la corriente de rotor bloqueado 1139. Con base en estos datos, el software me hace una gráfica donde me muestra más o menos cómo es el comportamiento del motor, asumiendo un tiempo de arranque del orden de 3 segundos. Y esta sería la curva más o menos del motor hasta que se estabiliza una corriente nominal que, como vemos por acá, esto es una curva logarítmica que me grafica corriente en amperios versus tiempo en segundos. Entonces por aquí estaríamos hablando alrededor de 143 amperios cuando ya el motor se ha estabilizado o la bomba pues se ha estabilizado. Y esta curva anaranjada sería la curva de la protección magnética. Como dijimos que lo vamos a colocar 8 veces 160 amperios, eso nos daría alrededor de 1280. Es decir, que el breaker tendría una protección solo magnética, aparecería una línea completamente vertical en 1280 amperios y de ahí en adelante aparecería una paralela para que disparen tiempos del orden de 20 milisegundos. Conclusión, en el peor de los casos este motor va a consumir 1139 amperios y la protección como está configurada en 1280 amperios en adelante nunca va a disparar en el momento en que el motor vaya a arrancar y esto nos permitiría garantizar el adecuado funcionamiento de la red contra incendios. Espero que este video les haya gustado bastante, que hayan aprendido. Cualquier duda me pueden escribir a mi correo o espero también que se suscriban a mi canal. La idea es seguir sacando muchos videos instructivos sobre estos temas y si le pueden dar me gusta también sería muy interesante. Muchas gracias por atenderme y espero verlos en un próximo video. Muy buen día.